Vamos a recordar un pasaje que le prediqué hace unos años atrás. Esta semana estuvimos compartiendo con unos pastores un taller de predicación y varios hermanos conocidos le estuvieron mandando saludos. Están orando mucho por la iglesia y muy agradecidos a Dios y muy contentos por saber que habíamos estado de aniversario. Vamos a ir a la palabra del Señor, 2 Corintios, capítulo 13, versículo 1 al 6. 2 Corintios 13, 1, 6. Lea conmigo, luego vamos a orar. Dice así la palabra del Señor. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Oramos. Bendito Señor, te agradezco por la bendición de esta preciosa reunión que nos estás regalando. Pido tu guía, tu gracia, tu fortaleza, para que puedas exponer tu palabra con fidelidad y que abra nuestro entendimiento en todo lo que vamos a escuchar, para que a través de esto podamos hacer tu voluntad a partir de lo que vayamos aprendiendo hoy y abrazando por medio de la fe. Pido tu ayuda, tu fortaleza en Cristo Jesús. Amén. El título del sermón es ¿cómo se corrige el pecado? En los años que tengo memoria, al asistir a una iglesia evangélica, tanto cuando simplemente era un miembro más, y también incluso en estos años, gracias, como pastor, uno de los asuntos más delicados es cuando he visto, o yo también me ha pasado, o he tenido que colaborar, o he participado de un momento en el cual se le corrige a una persona que está pecando y no se arrepiente. En algunos casos al punto de iniciar un proceso disciplinario, a veces se necesita con una persona. Es algo delicado, creo yo, porque la misma situación en sí no es fácil. Uno sabe cómo arrancar tal vez la corrección de alguien, pero no sabe cómo puede llegar a terminar todo. Uno no tiene idea a veces en qué va a derivar la situación. De hecho, a veces las cosas terminan de cierta manera mal, porque el que es corregido a veces se enoja o sigue sin querer reconocer su pecado, a pesar de que es en muchas ocasiones bastante evidente. A veces la tentación que surge pasa por el pensamiento de que al ser difícil, al ser todo esto tan difícil, algunos tienen la tentación de mejor quedarse al margen y no hacer nada al respecto. O tal vez esperar a que, que otro se encargue mejor. No, yo mejor no. Seguramente el pastor ya se va a dar cuenta, algunos se va a dar cuenta, que se encargue el otro, no, mejor yo no me meto. Pero sabemos que tomar una decisión como estas que mencionó no honraría al Señor, cuando vemos que en su palabra claramente se nos enseña que en ocasiones se requiere amonestarnos unos a otros, especialmente cuando alguien está en el camino del error y no se está volviendo a él. El hecho de corregirnos mutuamente no es algo, o el hecho de corregir a alguien que está en pecado y no se arrepiente, no es algo que esté supeditado a que solo lo tengan que hacer algunos hermanos específicos. En cierta manera todos somos llamados a corregirnos, porque justamente en la iglesia, si solamente la corrección dependiera de un par de hermanos, no se podría hacer, porque yo no puedo estar, o los pastores, o los maestros, o los líderes, no pueden estar viendo cada uno cómo está. Por eso aprendemos de la palabra y nos ayudamos a corregir. Y fíjense que, por ejemplo, en Santiago capítulo 5 se habla con una gran expresión acerca de la importancia que tiene el hecho de corregirnos. Fíjense, dice ahí Santiago 5:19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hay muchas interpretaciones de ese pasaje, no vamos a estudiarlo ahora, pero claramente aquí se nota
una gran importancia en el hecho de que alguien pueda corregir y hacer que una persona que se estaba desviando vuelva a la senda. ¿Por qué menciono esto al comenzar el sermón? Bueno, porque justamente nos encontramos con un pasaje en el cual el mismo Pablo está considerando corregir a unos miembros de la iglesia en Corinto que estaban pecando, entre otros motivos, al prestar atención a los falsos apóstoles que se habían infiltrado en la congregación, pero también había otros asuntos. Y que se nos dice, si usted lee luego en el capítulo anterior, capítulo 12, versículo 21, que todavía no se habían arrepentido, incluso aunque él ya los había exhortado en varias ocasiones. Ahora, aunque todo esto parezca duro, como decimos, es una situación difícil, lo hermoso del texto es que por medio de las actitudes que va a tomar Pablo en lo que está anunciando que va a hacer cuando vaya a Corinto, va a demostrar y vamos a poder reconocer de qué manera entonces tenemos que tratar con el pecado no arrepentido. Podemos extraer de esta actitud de Pablo enseñanza valiosa. Justamente la Biblia nos enseña que no es opcional el corregir a los que están en el error. Ya lo sabemos, pero eso no quiere decir que esa corrección se pueda hacer de cualquier manera. No es correcto. Lo que esta porción de la carta nos va a presentar son algunos aspectos a considerar, lo cual nos va a proveer de sabiduría a nuestras vidas a la hora de corregir con el pecado de otros, o que otros también lo hagan con nosotros. A ver, si como hemos dicho, la corrección o la amonestación a otras personas no es algo simple de hacer, entonces qué mejor que atender a lo que este pasaje nos enseña para la hora que lo tengamos que hacer y así no fallemos, ¿no? Si es tan importante y a la vez tan delicado, qué bueno que es aprender de lo que la Biblia nos enseña al respecto. Así que te animo a seguirme con atención porque estoy seguro de que este sermón puede ser de mucha edificación para tu vida. El tema del sermón es el siguiente: el pecado de quienes no se arrepienten se debe corregir de forma correcta. ¿Cuál es la forma correcta? El pasaje presenta 4 aspectos. Se tiene que proceder, vamos a ver primero, con rectitud, luego vamos a ver que se tiene que proceder con severidad, luego vamos a ver que se tiene que proceder con humildad y firmeza, y finalmente con un llamado a la reflexión de quienes son corregidos. Eso es todo lo que vamos a ver en el día de hoy. ¿Está bien? ¿Estamos bien? Bueno. Vamos a ver entonces la primera de las maneras que dijimos. Se tiene que proceder con rectitud, versículo 1. El texto arranca con información del apóstol respecto a los pasos que él estaba por seguir. Dice versículo 1, esta es la tercera vez que voy a vosotros. El apóstol vuelve a anunciar, como usted lo puede ver también, lo hace lo mismo en el capítulo anterior, capítulo 12, versículo 14, que él iba a hacer un tercer viaje a la iglesia en Corinto. Si haces un repaso histórico, vas a poder notar que la primera visita a la ciudad fue durante uno de sus viajes misioneros. Luego puedas leer Hechos 18, vas a encontrar cómo fue ese primer contacto. Luego se produjo lo que los comentaristas llaman la visita triste, que fue una visita medio relámpago, que dio lugar a la famosa carta triste que Pablo les escribió, que no nos ha quedado registro, también de esa carta intermedia. En capítulo 2, versículo 4, se habla un poco de esa segunda carta o la carta triste que vino después de la segunda visita. En esta tercera visita que se menciona aquí, y que también se menciona en capítulo 12, versículo 20, él iba a corregir a los que persistían en pecar y que todavía no se habían arrepentido. Con ello en particular se toma una buena porción de esta carta. A partir del capítulo 10 usted va a notar, si usted de alguna manera puede volver a releer la segunda carta a los Corintios, va a encontrar como que del capítulo 1 al 9 hay como un matiz, un tono de voz que utiliza Pablo, que a partir del capítulo 10 cambia porque él se está centrando especialmente en aquellos a los que ya ha corregido en ocasiones y que todavía no se habían arrepentido y por eso les habla de una forma más dura. Fíjense, por ejemplo, el capítulo 12, versículo 20, dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. Fíjense que le está diciendo va a tener que corregir todo esto ahora cuando los visite. Ya se notó cuál sería la actitud del apóstol al tratar con eso. No buscando simplemente caerles bien, usted lo va a ver eso en el capítulo 12, sino que si hacía falta los iba a corregir severamente, aunque haciendo eso sea despreciado por alguno de ellos. Capítulo 12, versículo 15 nos da un versículo precioso, pero que está dentro del contexto de que él está diciendo voy a ir porque los amo y los voy a corregir, aunque tal vez por amarlos y corregirlos
algunos de ustedes me amen menos. Fíjense, dice, yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Ahora, en esta sección se apunta, en la sección anterior, del capítulo 12, nos cuenta Pablo y nos abre el corazón sobre cómo él iba a tratar, o cómo es el corazón de aquel que tiene que corregir a otro. Pero aquí se nos va a contar cómo es el proceso que va a llevar adelante. Lo primero que dice al respecto, a continuación, lo siguiente, dice, por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. ¿Qué quiere decir con eso? Considero que a lo que está apuntando es un concepto importante cuando se tenía que tratar con esta clase de situaciones. Algo que ya se conocía desde el Antiguo Testamento y que incluso, como vamos a ver más adelante, Cristo mismo resaltó en su propia enseñanza. A la hora de juzgar una situación en la que pueda haber pecado, se requiere obrar con la mayor objetividad posible. Para eso, por ejemplo, una de las pautas esenciales a la hora de evaluar, para luego poder saber si hace falta corregir, es escuchar todos los testimonios, como diríamos nosotros, escuchar todas las campanas sobre la situación. Eso es lo que se quiere decir aquí con la idea de por boca de testigos, es que se resolvería estos temas cuando Pablo llegara a Corinto. Esos testigos obviamente tenían que ser imparciales y en lo posible uno piensa maduros en la fe para que puedan evaluar y explicar y dar un buen testimonio. Por un lado, para que entonces en el caso de que hiciera falta, se pueda tener toda la información necesaria para entender bien lo que estaba pasando con cada miembro, especialmente con aquellos que no estaban arrepentidos. Pero además, para que en el caso de que se tratara, como se trataba de una amonestación reiterada, como pasaba con varias personas en Corinto que ya habían sido amonestadas y que aparentemente había algunos que todavía no se habían arrepentido, para que haya testigos que evaluaran entonces lo que estaba pasando y pudieran brindar su opinión al respecto, no de acuerdo a sus gustos personales, sino a lo que la Biblia enseñaba acerca de la situación. El apóstol ya había estado amonestando a muchas de estas personas durante sus viajes anteriores. Ahora iba a evaluar la situación particular de cada miembro, recurriendo al testimonio de otros miembros de la iglesia, para que si hacía falta un proceso disciplinario, se realice entonces de la forma más transparente y objetiva posible. Era muy importante esto. Este entonces es el primer aspecto que se debe tener en cuenta a partir de lo que vimos para corregir de manera correcta con el pecado de quienes no se arrepienten. Se tiene que hacer con rectitud, con justicia, de una manera correcta. Se precisa obrar entonces, cuando hablamos de rectitud, con la mayor transparencia, con la mayor objetividad que se pueda lograr, porque solo así uno puede tener seguridad de que se ha procedido de manera correcta, que es lo que el texto nos está marcando acá. Como recién indicaba, ya desde el Antiguo Testamento se mandaba a juzgar cada situación con rectitud. Y para eso la ley de Dios requería la presencia de personas que testificaran acerca de las acusaciones que se presentaban. Usted lo puede buscar después, ahí se menciona en Deuteronomio capítulo 19, versículo 15. El punto era que el veredicto tomado sea lo más justo posible. Ahora bien, no solo el Antiguo Testamento daba sabiduría en cuanto había conflicto. Incluso de la misma manera Jesús enseñaba que cuando alguien había visto una actitud pecaminosa en su hermano, si el reprendido no se arrepentía, justamente el siguiente paso era recurrir a testigos. ¿Se acuerda usted de Mateo 18? Si ve tu hermano peca, ve, repréndele estando tú él solo, y si no se arrepiente, ¿qué dice? Ve con 2 o 3 testigos. La misma idea que nos trae el Antiguo Testamento, para que valoren la situación, para que en el caso de ser correcta la amonestación, ellos también animen al que estaba pecando a que se arrepintiera. Ya lo vamos a estudiar en su momento, Mateo 18, pero creo que es bastante claro. Todo esto apuntaba a la imparcialidad y a la integridad del juzgar cuando se cree que hay pecado en otros. Ahora, esto nos puede llevar a pensar, pero ¿por qué es tan importante que los creyentes actúen con en esta forma, en estas situaciones, ¿no? ¿Por qué ser cuidadosos en la integridad, en la transparencia, en actuar con esta rectitud? Bueno, no es muy difícil responder esto. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Un teólogo define este atributo en que, hablando de la justicia de Dios, es que Dios siempre actúa de acuerdo con lo que es recto y Él mismo es la norma final de lo que es recto.
Por lo tanto, si Él es justo, si Él es recto, Él desea que su pueblo también actúe con rectitud. Y que a la hora de juzgar y corregir el pecado de los demás, y llegado el caso iniciar un proceso disciplinario, no se haga a partir de ideas propias, sino que se recurra a la verdad suprema y completamente recta que nos ha dado, que es su palabra. Que su palabra nos guíe para que entonces lo que hagamos sea algo recto. Como expresa un comentarista bíblico, la disciplina en la iglesia no es una cacería de brujas donde se destruyen las reputaciones de las personas por acusaciones ligeras y sin fundamento. Dios es un Dios de justicia, menciona Isaías 30, 18, y ha diseñado un proceso de disciplina que es meticuloso y justo. Y finalmente, mencionando aquí nuestro pasaje, el castigo de Pablo a los pecadores no arrepentidos de Corinto se ejecutaría estrictamente de acuerdo con la ley de Dios. Ahora, creo que el ejemplo de Pablo, pensando, ¿no?, cómo iba a obrar, tratando con el pecado de algunos corintios, es una enseñanza muy buena para nosotros, hermanos. Estamos hablando del apóstol Pablo. Su autoridad, evidentemente él tenía autoridad conferida por el Señor para ser apóstol, pero su autoridad apostólica inobjetable no era una razón para que eso le diera vía libre para actuar como él quisiera. No es que, bueno, yo voy a llegar, voy a hacer ahí, voy a arreglar todo. No, no. Aunque él tenía autoridad claramente, él no iba a utilizarla mal esa autoridad. Aunque tenía varios testimonios de lo que estaba pasando en Corinto, no se iba a apresurar para tratar con el pecado, sino que iba a valerse de testigos fieles que pudieran ayudarlo a tratar con cada caso de aquellos que podían estar todavía en pecado, para tratarlo de manera honesta y objetiva, para que cada situación se procediera de la manera adecuada, de la manera correcta. ¿Por qué? Porque solamente de esta manera iba a estar corrigiéndose el pecado de aquellos que no se arrepienten como tenía que hacerse, la manera que Dios quería. Hermano, entonces esto nos llevó a una conclusión importante. Si así lo hacía Pablo y si así lo hacía en aquel tiempo, queda claro que cuando una iglesia no juzga rectamente las cosas, ¿qué está haciendo? Está deshonrando a Dios, no está cumpliendo con su voluntad. Da al mundo un testimonio incorrecto de su carácter. Y fíjense que incluso en el Antiguo Testamento se nos muestra que el Señor amonestó fuertemente al pueblo de Israel porque había descuidado este asunto tan serio. Fíjense en capítulo 1, sin irnos más lejos, capítulo 1 de Isaías, los primeros versículos, usted puede igual leer todo ese pasaje, pero dice, versículo 16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Luego menciona varios aspectos más de que era la justicia o la imparcialidad, se había descuidado. Y Dios no estaba para nada contento con el pueblo actuando de esta manera. Hermano, evidentemente Dios no ha cambiado y si nosotros también cometemos el error de no actuar con rectitud, no va a pasar por alto el Señor nuestra falta de justicia a la hora de proceder. Hermanos, aunque nuestra salvación no depende de las obras de justicia que podamos hacer, esto lo entendemos, sino de la gracia de Dios, el fruto esperable de quien ha sido salvado por Él es que anda en rectitud. Esa es su voluntad. Así que una iglesia que desea agradar a Dios debe comportarse rectamente, incluso en estos temas tan delicados y complicados como puede ser el hecho de que vos o yo o la iglesia pueda estar corrigiendo tal vez a alguien que no se arrepiente. Cuando hablamos de iglesia, eso te incluye a vos también, que sos parte del cuerpo de Cristo, a la hora de corregir a una persona. Por lo tanto, hermano, de acuerdo a esta sección, cuando corregís a alguien, tu forma de proceder tiene que ser con rectitud. Cuando te toque juzgar una situación en una persona, se espera que también lo hagas con objetividad, de acuerdo a la verdad bíblica. Esta semana el pastor Isaías nos hacía recordar eso, hermanos, cuando ayuden, aconsejen, exhorten, amonesten, háganlo, pero utilicen la palabra de Dios, no los gustos personales. No, me parece que Cristian, no, esa campera no va, tiene que ser de otro color, porque vos, viste, ¿qué importa? No es gustos personales, es la Biblia la que nos tiene que guiar a la hora de corregirnos. Tenemos que actuar, no me parece, o me parece, veamos lo que la Biblia nos enseña y actuemos a partir de
lo que la Biblia nos ayuda para que podamos obrar con rectitud. La edificación de la iglesia dependerá que ante cada situación que tengamos donde haya que tratar con el pecado, sobre de una forma justa. Así como dijimos, no es opcional el corregir a quien está en pecado y no se arrepiente, tampoco lo es dejando de lado el actuar con rectitud. Lo siguiente que tenemos que considerar, el siguiente aspecto, es que se tiene, dijimos, que proceder con severidad. Primero dijimos con rectitud, también vemos que tiene que hacerse con severidad en el versículo 2. Luego de comentar cómo se trataría cada situación, el apóstol da una advertencia respecto a cómo iba a tratar con el pecado cuando arribara a Corinto. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. El apóstol recalca cómo fue su enseñanza y su modo de proceder al corregir las situaciones pecaminosas, lo cual sería similar en esta tercera visita. Esta sección podría leerse de la siguiente manera: así como les dije cuando estuve allá, ahora se los recuerdo como si estuviera con ustedes, que aunque esté ausente, les advierto lo que va a pasar cuando llegue. No seré indulgente con ninguno que siga pecando y no se arrepiente. Suena fuerte, pero ¿qué es lo que está buscando enseñar aquí? Bueno, recordemos un poco cuáles fueron los pasos que siguió Pablo en su labor en esta iglesia y así ver por qué él estaba obrando adecuadamente, aunque pudiera sonar duro. Lo primero que hizo cuando estuvo en Corinto fue predicarles el Evangelio, para que por medio de la predicación del Evangelio muchos llegaran a conocer a Cristo, muchos llegaran a la fe. En 1 Corintios 4:15 él dice, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Esa fue su labor inicial. Junto con la predicación del Evangelio, en el tiempo que estuvo en ese primer viaje, en ese primer tiempo allí con la iglesia, les enseñó muchas doctrinas en cuanto a lo que el Señor deseaba de ellos. Les enseñó muchas cosas de parte de Dios. Hace un ratito el pastor Isaías nos leía y queda claro que era una enseñanza que ellos sabían. En 1 Corintios 11:23, cuando en la primera carta les recuerda cómo tenían que proceder en cuanto a la cena del Señor, él está recordando algo que ya les había dicho. Fíjense que dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. O sea, en la carta le estaba recordando algo que ellos ya sabían. ¿Por qué lo sabían? Porque durante el primer tiempo con la iglesia no solo les predicó el Evangelio, sino les enseñó todo el consejo de Dios, como Pablo hacía en cada lugar donde iba. Luego, cuando él envía su primera epístola, fue tratando con situaciones pecaminosas de personas que consideraba creyentes y que por lo tanto esperaban que cambiaran. Algunas referencias se habían enterado por los de Cloé, algunas otras cosas sabía que necesitaban porque también le habían informado, ellos le habían hecho preguntas y él se encargó de ir tratando con cuestiones que sabía de que estaban mal. Eso había pasado en la primera visita, luego vino la carta. En su segunda visita no tuvo mucho tiempo, fue una visita relámpago por unos problemas que hubo, y entonces no pudo tratar mucho con el pecado de los miembros que había en Corintio, pero es claro que aunque no tuvo mucho tiempo en ese momento, con la carta triste que él mandó, ahí sí estuvo corrigiendo un montón. Él fue bastante duro con esa segunda carta que no tenemos, dijimos registro, pero él fue, como diríamos nosotros, fue al hueso, fue durísimo. Ahora, muchos se arrepintieron a partir de esa segunda carta triste. Fíjense, él mismo lo dice en capítulo 7, versículo 8, en nuestra segunda carta a los Corintios, la que tenemos aquí, él recuerda eso que había pasado. Porque aunque os contristé con la carta, está hablando de la carta triste, la que ya no existe, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento. Fíjense, entonces él dice, fue duro, fue un momento difícil, todos nos pusimos tristes, pero qué bueno que todos nos pusimos tristes porque algunos se arrepintieron, que era lo que quería. Pero aunque esto fue así, todavía había algunos que seguían en rebeldía. Algunos eran todavía medio cabeza dura, medio no querían entenderla.
Lo que correspondía entonces con esas personas era seguir adelante con el proceso disciplinario. Por eso, en esta tercera visita, en cada caso particular, como él lo dijo, iba a usar a 2 o 3 testigos para tratar de corregir la desobediencia que había en estas personas de acuerdo a los principios bíblicos. Pero esto no se iba a detener ahí. Si algunos seguían sin arrepentirse, seguramente iba a proceder con el siguiente paso en el proceso. La iglesia sería informada del miembro o de aquellos miembros que seguían en rebeldía para que los hermanos entonces lo llamaran a que se arrepienta. Y si esa persona no cambiaba de actitud, seguramente se lo iba a disciplinar retirándole la membresía. La iglesia no podía seguir confirmando la profesión de fe de un miembro que luego de haber pasado al menos mínimamente por 3 instancias de exhortación, seguía desobediendo. Y en este tema el Señor había sido incluso claro con esta clase de personas. Si después de agotar estos pasos la persona no se arrepiente, el Señor Jesús dice en Mateo 18, 17, ténganlo por gentil o publicano. O sea, no se le puede seguir reconociendo como un creyente genuino a alguien que no se está arrepintiendo. Ahora, con todo esto en mente, lo que pareciera dilucidarte de estas expresiones del apóstol era, por así decirlo, una duda que algunos miembros, tal vez los más rebeldes, podían estar teniendo y que de alguna manera como que Pablo podría estar pensando en ellos. A ver, Pablo dice que va a venir de vuelta y nos va a arrestar. ¿Será que el apóstol se va a animar a tanto? ¿Será que es posible que él va a llevar el proceso hasta la última instancia? ¿Será que Pablo, nuestro pastor, nuestro padre espiritual que tanto nos ama, será que él podrá hacer esto? Bueno, su respuesta es la que da esta porción. Él dice, se los había dicho antes y ahora se los recordara para que quedara bien en claro. ¿Qué iba a pasar? No seré indulgente. En esta declaración nos encontramos con el segundo aspecto que el texto presenta de cómo se debe corregir de forma correcta el pecado de quienes no se arrepienten. Se tiene que proceder con severidad. No hay lugar, como diríamos nosotros, para la tibieza. No se puede tolerar una actitud de rebeldía. A ver, esto no quiere decir que no sea sabio esperar un tiempo para observar frutos de cambio. Pero cuando alguien directamente no presta atención a ninguna amonestación dentro de los pasos ya mencionados, o cuando dice que va a cambiar pero con el tiempo no muestra ninguna señal de arrepentimiento, se hace necesario avanzar en el proceso disciplinario, incluso llegado el momento, hasta teniendo que llevar a cabo una excomunión. ¿Por qué hay que hacerlo? Bueno, considero que principalmente por 3 razones. La primera, como una muestra de amor hacia el pecador que no se arrepiente. La disciplina eclesial es una forma de llamar a la persona a que se vuelva del mal camino que está transitando, incluso como un medio que el Señor puede usar para tratar con esa vida que está endurecida, como menciona 1 Corintios 5:5. En segundo lugar, porque de esta manera se guarda el resto de la congregación de la contaminación del pecado, como bien lo ejemplifica el apóstol allí en 1 Corintios 5, cuando él dice, ¿no saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Así es cuando no se trata con el pecado. Y la tercera cuestión, tal vez la más enfática en esta sección, porque así se protege sobre todas las cosas el testimonio de Cristo y de su iglesia en el mundo. Porque si el pecado en las iglesias no es corregido y se pasa por alto, ¿qué va a pensar el mundo de Dios? Si no hacemos nada nunca con el pecado, si bueno, está bien, ¿no? Pasamos por alto, no pasa nada. Siga, no pasa nada. No. Si el mundo ve eso, seguramente la idea de que se van a hacer de Dios es que Dios no es tan santo como Él es. Pero nada es más lejano de la realidad que eso. Por eso es que debemos guardar la santidad de la iglesia, porque la iglesia es quien da testimonio al mundo del carácter de Cristo. Como dice 1 Pedro 1, 14, 16, no sed santos porque yo soy santo. Así que estas 3 razones son más que suficientes para no mostrar indiferencia ante el pecado, sino corregirlo con severidad.
El ejemplo de Pablo ilustra perfectamente la actitud que Dios espera de nosotros. No podemos ser indulgentes para el pecado. Y si bien hay espacio para la paciencia y para la tolerancia, cuando hay una ocasión manifiesta de alguien que está mostrando una conducta pecaminosa y de la cual no se está arrepintiendo, lo esperable es que si vos estás viendo la situación, puedas involucrarte, hacerle ver el pecado y con amor llamarlo al arrepentimiento para que si esa persona pueda volverse el error y pueda ser restaurado. Hermano, tenemos que actuar con la severidad que el problema que es el pecado amerita. Lamentablemente, hermanos, cabe decir que a veces obrar diligentemente, como Pablo está haciendo aquí y nos muestra en esta sección, a muchos les cuesta. Muchos no quieren quedar, como diríamos nosotros, como los malos de la película, como el ogro, como la ogra, ¿no? No les gusta ser los malos. Siempre queremos quedar como los buenitos, ¿no? Bueno, ya se va a encargar otro. En lo preferible, muchos preferirían que otros se encarguen. Algunos incluso ponen de excusa que, bueno, dicen, yo no conozco tanto de la Biblia. Bueno, si bien quizás no conozca tanto de la Biblia, eso no quita el hecho de que si ves a un hermano o una hermana que en tu opinión está pecando, puedas reunirte con él y mostrarle por medio de lo que vos ya sabés de la Biblia que lo que está haciendo no agrada a Dios. Simplemente un ejemplo. No hace falta conocer mucho de la Biblia para saber que mentir es pecado. ¿Quién no sabe que mentir es pecado? Y si vos estás viendo que un hermano está mintiendo, bueno, pero yo no conozco tanto la Biblia, pero si sabés que el pecado, mentir es pecado, decile, che, estás mintiendo y eso es pecado y te tenés que arrepentir. No sé si se entiende, a veces, si bien todos estamos en aprendizaje en cuanto a crecer en el conocimiento de la Biblia, muchas veces no se trata de una falta de conocimiento bíblico a la hora de corregir. A ver, ¿qué puede ser lo más triste que pase? En todo caso, si tu exhortación, por así decirlo, es inadecuada, bueno, justamente la Biblia, el Señor nos ha dejado paso. Si quizás te equivocaste, quizás no es tan así como vos lo estás viendo, bueno, habrá otros hermanos que luego, si la situación pasa más, puedan evaluar la situación. ¿Se entiende? O sea, fuera de eso, pienso que la lucha que nos enfrentamos es no tratar de manera adecuada el pecado, básicamente por nuestra propia indiferencia, creo yo, a la santidad de Dios y a cómo Él ve a tu pecado y al mío. Creo que más pasa por ese lado, que a veces no somos lo suficientemente conscientes de cómo Dios ve el pecado. Te lo ilustro de otra manera para que lo logres entender. Si tuvieras un hijo pequeño que está queriendo meter los dedos en el enchufe, ¿no lo llamarías la atención? ¿O incluso harías todo lo posible para alejarlo del peligro ese? ¿O lo dejás decir, bueno, ya va a aprender, necesita golpearse para aprender? No, más de esos padres que lo pensaron por un momento. No, lo que haríamos si somos buenos padres es evitar que nuestros hijos hagan algo así, porque sabemos del peligro que van a correr. Ahora, si esto es así para esa situación, ¿no deberíamos actuar de la misma manera cuando vemos a una persona que siguiendo la senda de su pecado sabemos que va a terminar mal? ¿Por qué seríamos indulgentes en esa ocasión? Si sabemos las consecuencias que trae aparejado el pecado. Yo digo, ¿por qué seríamos indulgentes? En nuestra mente, ¿qué pasa? Bueno, sabemos, nos hacemos cargo, a veces quizás no somos lo severos que tendríamos que hacer. Lo hemos visto a veces también en otros. Lo más probable, hermano, es que puede pasar porque de alguna manera, como le digo, no tomamos al pecado con la gravedad que tiene. Por eso necesitamos crecer en nuestro concepto acerca de Dios. Por eso hablamos siempre de la importancia de crecer, conocer más a Dios.
cuanto mayor sea el conocimiento que tengas de Él, más relevante será para tu vida el deseo de honrarlo y hacer su voluntad, y a la vez teniendo con un entendimiento más claro del Evangelio, del ser humano y del pecado. Cuanto mejor comprendas la obra de salvación de Cristo, el precio pagado en la cruz por tus pecados y por mis pecados, será más fuerte el deseo de vivir de una manera más santa, buscando alejarte cada día más del pecado. Y obviamente también procurando ayudar a otros a lo mismo. Por eso, entre varias cuestiones, es importante conocer más acerca de Dios, porque cuanto más conoceremos acerca de Él, más nos importará no mirar para otro lado cuando hay pecado, ni en nuestra vida ni en los demás, porque entendemos cómo es Dios, porque entendemos que a Él no le da lo mismo que sigamos andando en el pecado. El hecho de que Pablo no fuera indulgente con el pecado no era porque él era un hombre que tenía una visión más elevada del mundo. No, era porque era un hombre que estaba y que conocía a Dios y proseguía cada vez más en conocer a Dios. Entonces era una reacción normal el no ver el pecado como cualquier cosa. Con un conocimiento, con crecer entonces nuestro conocimiento acerca de Dios, es que podemos tener una actitud semejante a la del apóstol, que justamente se preocupaba y lamentaba profundamente por el pecado de los demás, así como también del propio de él. En tercer lugar, dijimos que se tiene que proceder con rectitud, con severidad, y también se tiene que proceder con humildad y con firmeza. Luego remarcar que sería inflexible ante las situaciones pecaminosas que iba a tratar cuando llegara a Corinto. El pasaje luego prosigue apuntando una defensa al apóstol, en particular respecto a algo malicioso que estaban diciendo de él. Versículo 3. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. ¿Qué quiere decir con esto? Pablo en la sección anterior remarcó que al llegar a Corinto no sería indulgente con los que estaban pecando y no se arrepentían. Pero sus detractores los menospreciaban, remarcando que en sus epístolas era duro, pero que en forma personal no mostraba ningún tipo de firmeza, como se resalta en 10:10. Su preocupación no pasaba por demostrar lo fuerte que era en esta parte, sino que al cuestionar si realmente podía tratar sin indulgencia al pecado, lo que en sí se ponía en tela de juicio era la autoridad que él tenía. Y si esas acusaciones mentirosas eran aceptadas por los miembros de la iglesia, ¿cómo podía mantenerse todavía en pie su enseñanza y sus exhortaciones? O sea, si ya no era importante su autoridad, entonces ¿por qué seguir obedeciendo lo que él les había enseñado? Ese era un peligro, porque si ellos despreciaban la enseñanza de Pablo, iban a despreciar el Evangelio, la buena enseñanza que les había dado. Esto era una situación alarmante. Por eso él necesita tratar y hace esta defensa aquí de su autoridad apostólica en todos estos capítulos. Para, por ejemplo, aquí tirar abajo este argumento malvado y así preservar su autoridad por el bien de la iglesia, es que el apóstol declara lo que dice el primer versículo. Puesto que ustedes están buscando una prueba de si Cristo habla por medio de mi vida, sepan que Él no ha obrado débilmente en ustedes, sino de una manera poderosa. Ahora, ¿por qué responde de esta manera ante la acusación? Bueno, aunque pareciera que no tiene mucho que ver, lo que busca resaltar primero es una confirmación que tenía autoridad de parte de Cristo. ¿Cómo lo hacía? Bueno, ayudándolos a que reflexionen en que su ministerio apostólico como instrumento en manos del Señor había producido una obra poderosa en las vidas de ellos. Pensemos por un segundo las características de la ciudad de Corinto, una ciudad inmoral, perdida, tremendamente impía, pecadora. Bueno, haber plantado una iglesia local en una ciudad tan inmoral como Corinto solo fue resultado de una exposición fiel, de un ministerio fiel, de una predicación constante y poderosa de evangelio, como se menciona en 1 Corintios 1, 23 y 24. Eso había causado un cambio real en muchas vidas. Pero habiendo aclarado eso, Pablo tenía más que decir, dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios,
pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Aunque Él plantea su autoridad, el apóstol también trae a la memoria, por sobre todas las cosas, el ministerio de Cristo. ¿Por qué? Bueno, conocemos, su actitud fue la de humillarse, la de Cristo, entregando su propia vida en la cruz por los pecadores, como hoy leímos en el Evangelio, Filipenses capítulo 2, versículo 8. Pero al tercer día resucitó con poder y vive para siempre, habiendo recibido toda autoridad del Padre, como dice Filipenses 2, del 9 al 11. Entonces, en esas imágenes tenemos, por así decirlo, la doble figura de Cristo, la del siervo humilde y la del rey soberano. Humilde en habernos salvado, pero siendo el rey sobre todo. Ya lo vamos a ver en su momento, pero vemos un poquito de estas dos imágenes. En Mateo capítulo 21, versículo 4, dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Su humildad fue clara en todos los hechos de su vida en la tierra, tanto que animó a sus discípulos a imitar su humildad, como leemos en Mateo 11, 29. Pero al corregir el pecado de aquellos que deshonraban al Padre, lo hacía con la firmeza propia de quien tiene completa autoridad, como también podemos leer en Mateo capítulo 21. A partir del ministerio del Señor, es que entonces el apóstol remarca cómo su ministerio es semejante al de Jesús, que en definitiva es una característica distintiva de cada siervo fiel. Un servicio humilde o en debilidad en Cristo, pero también vivido con poder, con la autoridad que Él da. Esa es la característica distintiva de los siervos de Dios. En cierto sentido son humildes, pero en cierto sentido tienen todo el poder que reciben de lo alto para el trabajo que tienen para hacer. ¿Qué es entonces lo que se quiere dar a entender con eso? Una respuesta más que terminante para los que estaban sembrando dudas respecto a la firmeza del apóstol. Así como se había esforzado para mostrar humildad a la hora de enseñar y corregir, por medio del poder de Dios tendría autoridad para corregir a los que no se arrepentían. Ya sea en este caso con los corintios, como en otras iglesias, pero incluso llegado el caso para corregir a los líderes más preponderantes de la iglesia. Como usted, por ejemplo, puede leer en Gálatas capítulo 2, versículo 14, él corrige al mismo Pedro con toda la firmeza que la situación ameritaba. Este es el tercer aspecto, hermano, que el pasaje presenta en cuanto a la forma correcta de corregir el pecado de quienes no se arrepienten. Se tiene que proceder tanto con humildad como también asimismo con firmeza. No hay lugar para el orgullo o para la soberbia en aquellos que corrigen a otros, pero que haya humildad no quita que el proceso se realice sin titubear. En definitiva, siguiendo el ejemplo de Cristo, como aquí lo hace Pablo, es que los creyentes lograrán tener la capacidad necesaria para tratar con el pecado correctamente. Ahora, reflexionando en esta sección, pienso que actualmente muchos cristianos tienen un déficit en el equilibrio mencionado en esta porción. Algunos son poco humildes para tratar con los demás. Otros, en cambio, luchan con ser firmes. Pero una cosa no debe anular a la otra. Si no hay ambas, las situaciones de corrección se van a dificultar. Se necesitan ambas cosas. Como miembros de la iglesia no podemos atender esta exhortación porque si no corremos el riesgo o de actuar con orgullo espiritual a la hora de corregir, de tratar tal vez las situaciones con legalismo, con gusto personal e imponernos cuando alguien nos está arrepintiendo, o tal vez de irnos al otro extremo, de no actuar con la firmeza necesaria que el asunto requiere. No debemos olvidar, hermanos, que el pecado es destructivo y afecta a las relaciones. Por ende, si tenemos un mal equilibrio, eso puede derivar en un tratamiento errado de las situaciones y llevar a consecuencias tristes, hermanos. Por eso tenemos que ser cuidadosos con esto. Finalmente, cuarto aspecto que tenemos de cómo se debe corregir adecuadamente el pecado de aquellos que no se arrepienten,
dijimos que tiene que ser con rectitud, dijimos que tiene que ser con severidad, dijimos que tiene que ser tanto con humildad como con firmeza, juntos, combinados, pero también en cuarto lugar se tiene que proceder con un llamado a la reflexión de quienes son corregidos. Finalmente Pablo les habla de manera directa a aquellos miembros que estaban en esta situación. Les dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? El llamado del apóstol era que hicieran una evaluación personal. ¿Qué tenían que examinar? Si realmente dice, estaban en la fe. Tenían que probarse a ellos mismos y evaluar sus obras. Tal vez un tiempo atrás habían escuchado el Evangelio y pensaron que habían creído de verdad. Tal vez notaron ciertos cambios temporales en su vida, pero parece que esos cambios no habían sido duraderos. Muchos de ellos pecaban con cosas que eran comunes en el mundo. Recién les mencioné algunos y varias cosas más. Y lamentablemente no se arrepentían. Bueno, alguien en esta situación, actuando de esta manera, debería meditar si realmente está en la fe. Porque como dice la palabra, la fe sin obras está muerta. O sea, no es una fe que pueda llamarse genuina al no estar dando frutos, como nos menciona Santiago en capítulo 2, versículos 17 y 18. Como alguna vez escuchaba un famoso predicador, decía esto, todo aquel que dice que Dios le ha salvado y sigue viviendo como vivía antes, le pregunto, ¿Dios lo salvó de qué? En este llamado lo que se buscaba es que cada miembro amonestado reflexionara, que pensara, ¿está Jesucristo en mi vida o estoy reprobado en mi fe? Evidentemente, si mirás con detenimiento, por medio de esta sección final, podemos considerar que no solo se está apuntando a la acción de quienes corrigen, en los anteriores vimos más bien a Pablo en su actitud al ir a corregir, y de ahí por ende podríamos sacar nosotros el concepto de cómo debemos corregir a otros, sino que también ahora aquí está apuntando a los que son corregidos, porque les pide a los que son corregidos que se evalúen. ¿Por qué hace esto? Bueno, porque para cada proceso en una iglesia local, para que sea adecuado a la hora de corregir el pecado, se necesitan acciones sabias, características, tanto en los que van a amonestar como en los que son amonestados. Y eso incluye, en este caso, que los que están corrigiendo puedan llamar a la reflexión a las personas que están amonestando y que los que son exhortados puedan considerar seriamente la palabra de exhortación que les han dado. Por lo que estamos viendo en el caso de los corintios, las actitudes fueron dispares. Algunos sí ya habían recibido la corrección de Pablo por medio de la carta triste. Habrán estado reflexionando y se habían arrepentido, como leímos en capítulo 7, versículo 9. Pero otros seguían actuando con necedad y no querían abandonar la senda errada en la cual andaban. Por eso son llamados a reflexionar y que evalúen su conducta, para que de una vez por todas le dieran espalda al pecado antes de que sea demasiado tarde. Este es el cuarto aspecto que se presenta en este texto para corregir de manera correcta el pecado de quienes no se arrepienten. Se tiene que proceder con un llamado a la reflexión a los que son corregidos, para que evalúen la amonestación que recibieron y si ven que están actuando mal, se arrepientan de corazón. Ahora, habiendo entendido el concepto, nos podemos preguntar, ¿por qué es tan importante para nuestras vidas esto que menciona aquí Pablo? Bueno, porque si somos honestos, hermano, la realidad es que todos los creyentes pasamos en ocasiones por momentos así. Somos pecadores ya redimidos o que todavía luchamos con la carne y que por lo tanto es muy probable que tengamos que recibir en algún momento una exhortación de otro hermano. Y ni siquiera digo en un momento, muchas veces vamos a tener que ser corregidos por otros. Porque todavía hay pecados en nuestra vida que necesitan ser corregidos. Y lamentablemente puede pasar en alguna ocasión que tu corazón te engañe y que empiece de alguna manera a justificar tus malas obras, a no verlo tan grave. Por eso el llamado de este pasaje sirve tanto para los corintios como para vos mismo. Porque ante una exhortación, lo más sabio que podés hacer es primero, antes que nada, no ponerte a la defensiva o llenar con argumento a tu favor al que te está amonestando,
sino que medite en lo que te está marcando y puedas a partir de eso evaluar si es correcto o no. Pensarlo, reflexionar. Sí. No, pero bueno, espera, no. Pensá un poco. Ahora, también habiendo dicho esto, cabe decir que la reflexión del amonestado no tiene que ser solo respecto a lo que pasa en su vida, sino también en cuanto a los que corrigen. Fíjense interesante cómo finalmente el apóstol termina este pasaje. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Su deseo era que aquellos a los cuales él está corrigiendo fueran humildes para reconocer que él no estaba reprobado. En esta declaración Pablo de alguna manera ponía a estos miembros rebeldes en una disyuntiva, porque probablemente ellos podían decir, bueno, pero si ya no estaban confiando en su autoridad, probablemente no iban a prestar mucha atención a su corrección, pero si eran orgullosos para no reconocer la autoridad del apóstol, como algunos estaban haciendo, estarían hablando mal de ellos mismos porque ellos se habían formado bajo su ministerio. No estaban reconociendo a aquellos que de alguna manera los formó en la fe. En esa disyuntiva, en cambio, si con sinceridad podían estar de acuerdo de que Pablo era un siervo fiel a Dios, entonces tendrían que ser honestos en aceptar su corrección. ¿Por qué no le van a escuchar si él fue justamente el que los formó como creyentes? Ahora, esto es tan cierto para los corintios, hermano, como para tu propia vida. A ver, si un hermano, el que sea aquí en la iglesia, te ha mostrado amor, te ha mostrado integridad en muchas ocasiones, cuando llega el momento que te confronta con tu pecado, sé humilde para considerar su corrección, porque puede ser el medio que Dios te está usando para hacerte volver del error. Si te ha mostrado que te ama, no seas necio, por lo menos reflexioná en no despreciarlo básicamente porque te molestó que te haya corregido en un pecado en el que no haya notado falta de tu arrepentimiento. Pues si no es bueno, sí, yo lo quiero un montón a Cristian. Cristian es el mejor que tiene, es un amoroso, qué lindo, qué bueno, qué tierno. Pero cuando me corrige, ya está. No, ya está, ya. Desastre este chico, ¿no? Tiene todavía que aprender mucho. No, claro, ahora si él me ha mostrado amor, me ha mostrado integridad, me ha mostrado que ama a Cristo, que teme a Cristo, bueno, cuando me corrige, tengo que al menos considerar y decir, bueno, ¿por qué voy a pensar que él me está queriendo corregir porque sea malo? ¿Debo seguir evaluándolo como es? Eso es lo que en cierta manera Pablo está pidiendo. Si he mostrado todo el amor que tengo con ustedes, ¿por qué desprecia mi exhortación? Evalúen cómo he sido siempre y vean entonces esto como un medio más para al menos pensar en lo que le estoy diciendo. Como una medida extrema para ayudarlos a que se guarden, porque el pecado, hermano, es tan terrible que nos engaña al punto tal que cuando a veces nos corrigen, nos cambia nuestra perspectiva de las personas con tal de seguir todavía abrazando nuestro pecado, queriendo justificar nuestra mala actitud y no arrepentirnos. Personas que en un momento nos parecieron sabias, amorosas, temerosas de Dios, por el solo hecho de no querer arrepentirnos, de querer seguir en la nuestra, somos capaces de ya verlo de diferente manera, por más que el problema no sean ellos, sino nuestro propio pecado. Hermanos, en conclusión, una iglesia que desea crecer en santidad necesita revisar estos 4 aspectos continuamente. Se requiere de aquellos que van a corregir a otros, que lo hagan con rectitud, con severidad, con humildad y con firmeza. Que de acuerdo a esto llamen a otros a que abandonen el pecado y se vuelvan a Cristo de todo el corazón. Y también de los que son corregidos se requiere que reflexionen en la exhortación que reciben. Pienso que si como iglesia tomamos muy en cuenta estas situaciones, seguramente que cada proceso disciplinario o de corrección del pecado sea realizado de una buena forma. ¿Por qué? Porque nos vamos a estar ajustando a su voluntad y a la sabiduría de Dios, que es mejor que nuestras propias ideas o estrategias al respecto. Y creo que así también vamos a estar evitando muchas situaciones de desorden y de desagrado delante de Dios. Por último, hermanos, creo que hay algo que queda por advertir. El llamado de este pasaje, hermanos, es evidente.
Algunos que están aquí tienen que escucharlo. No se puede tomar a la ligera el asunto del pecado. No puedes tomarlo a la ligera en tu vida. Si Dios te está llamando hoy por medio de confrontar tus malas obras, es esencial que dejes de dar vuelta con esto. Que dejes de poner excusas. Que no quieras justificarte o que te convenzas a vos mismo que quizás lo que te está faltando es ponerte las pilas un poco más. Porque déjame decirte que un cambio superficial no sirve de nada. Quizás lo que te pasa es que tenés que nacer de nuevo. Volverte de verdad, de corazón al Señor. Tampoco sirve que diga, bueno, es que no puedo abandonar esto que hago una y otra vez. Porque en realidad creo que se trata de que no deseas dejarlo. Y justamente pensando en este pasaje, se nos presenta un remedio para esta realidad. ¿Cuál es? Examinar tu vida, considerar tus obras. Y si ves que realmente no son los frutos que se esperan de un creyente verdadero, lo que puede estar pasando es que quizás no lo seas. Y si ese es tu caso, lo que tenés que hacer ahora mismo, en esta misma tarde, es volverte al Señor de todo corazón. Que no pongas tu confianza en tu propia justicia, sino en la obra del Salvador Jesucristo. Mi consejo, querido oyente, si esta es tu situación, es que hoy rindas tu vida al Señor, que no lo pospongas más.